La persona adquiere conocimiento al recibir la luz. Sin embargo, es capaz de recibir esta luz solo cuando se viste en la luz, es decir, en la intención, por el bien del Creador o la intención altruista. De esta manera la luz es capaz de entrar en los deseos altruistas, y esta es la luz que nos da el conocimiento acerca de cómo resistir las fuerzas impuras de este plano. ¿Qué significa cuando decimos fuerzas impuras? Creemos que nuestros deseos no son otorgados para nuestro beneficio, porque el tener deseos nos permite recibir y percibir placeres. Por lo tanto, creemos que todas las cosas que brillan y nos atraen con sus placeres son benéficas para nosotros, y en general creemos que placer y bueno para nosotros son la misma cosa. En realidad, sin embargo, la persona alcanza la comprensión o la conciencia del mal cuando entiende que placer, egoísta y mal son la misma cosa. Si una persona es capaz de darse cuenta o ver el mal por sí mismo, entonces esta comprensión se convierte ya en parte del próximo estado superior. En cada paso de su camino espiritual, de abajo hacia arriba, la persona debe pasar por todas las siguientes etapas. Debe ver que el ego es malo, y por este motivo debe adquirir la capacidad de soportarlo. Debe admitir su propia debilidad o inhabilidad para hacer algo independientemente, y tiene que querer acudir al superior en busca de ayuda. Por eso es muy importante nuestra conexión con nosotros mismos y nuestro nivel superior de conciencia, tomando esa conciencia de quiénes somos. La persona es capaz de pasar por estas etapas solo con la ayuda de la iluminación o el brillo de la luz superior en él. La luz que viene del Creador permite a la persona percibir que el egoísmo es malo, que él mismo es insignificante. Una vez comes la conciencia que eres un ser de luz de tu procedencia, tu propósito en esta vida, tanto para ti como para los demás, para la corrección de este mundo que venimos a aprender y a mejorarlo, que esa esencia lumínica de donde procedemos se refleje en nuestro entorno. Así pues, el alma de una persona no crece por la adquisición de conocimientos. Más bien, el alma de una persona tiene un atributo interno que no le permite crecer por su cuenta, con sus dos manos antes de que él haya asimilado toda la naturaleza espiritual y adquirido todos los conocimientos espirituales. El crecimiento del alma depende totalmente del grado de conocimientos que adquiere. Si el alma pudiese crecer sin la recepción de la luz superior o conocimientos del Creador, entonces se dañaría a sí misma. La persona adquiere la capacidad de realizar acciones espirituales en la medida en que ha corregido o al grado de conocimiento espiritual que ha recibido. La edad de la persona está determinada por el grado de su recepción de luz espiritual. Por lo tanto, la persona que no se ha desarrollado espiritualmente vive y muere físicamente sin haber empezado a vivir espiritualmente. Por eso es muy importante cultivar nuestra espiritualidad, cuidar nuestro entorno, como también cuidar de nuestras acciones cotidianas y siempre procurando el dar y no ver lo que vamos a recibir a cambio. Estas acciones son acciones que cultivan y llenan nuestra alma de buenas obras. Significa recibir la luz con ayuda de la pantalla, en lugar del propio egoísmo. Nuestra habilidad para hacerlo depende del alcance personal, es decir, el factor principal de crecimiento es la función de buenas obras, y éstas dependen de la asimilación, de la o la recepción de conocimiento de los niveles superiores que nos ofrece la espiritualidad y la conexión con los niveles superiores que nos otorga nuestra esencia divina, y esa capacidad de conectarnos de la fuente de donde venimos, esos planos que van más allá de la comprensión de los 5 sentidos que nos otorga este cuerpo. El conocimiento de cada alma le permite alcanzar todas las otras almas, comenzando con su estado inicial llamado el alma de Adán y terminando con la corrección final de todas las almas. Esto equivale a la forma en que una persona alcanza todo el mundo, alcanza la naturaleza de la humanidad, la mentalidad, los hábitos y todo lo que le rodea. Basándose en este conocimiento, se salvaguarda de los daños que puedan provenir de la naturaleza y de las personas que le rodean, y se conecta y se acerca a las personas que le asisten en su crecimiento. No debería sorprenderte que una sola persona sea capaz de alcanzar todas las almas. Lo mismo se aplica a una persona en nuestro mundo. Sí,
Él es capaz de alcanzar la naturaleza de toda la humanidad al alcanzarse a sí mismo, porque cada parte de la creación incluye los elementos de todas sus otras partes. Una persona no tiene un atributo único que otras personas no tienen. Toda persona tiene todos los atributos de la humanidad, incluso si los tiene en un grado mínimo. Cada persona es un poco asesino, un poco violador, mujeriego, científico, tonto, sano, ateo, etc. Todo está contenido en cada persona. Suena loco, pero es así. Me imagino que muchas veces quisiste hacer muchas cosas que pensaste cuando la persona trabaja para perfeccionarse espiritualmente, comienza a percibir la totalidad de estos atributos en sí mismo. Y al percibir cada uno de ellos como egoístas, gradualmente se da cuenta por sí mismo de su mal. Cuando la percepción de este mal alcanza el umbral máximo e insoportable, la persona voluntariamente rechaza este atributo por ser nocivo. De esta forma, paso a paso se corrige a sí mismo. La persona percibe los atributos de otra persona como naturales, solo si los ha descubierto y sentido dentro de sí, es decir, si se ha dado cuenta de su presencia dentro de sí. Y con esto adquieres la tolerancia porque percibe que no son capaces de deshacerse de sus atributos negativos. Empieza a amar a los demás en la medida en que se da cuenta de su propia insignificancia, porque se ve a sí mismo en ellos. Puesto que todas las partes de la creación consisten de todas las otras partes, después de todo estamos separados por solo intenciones egoístas, mientras que nuestras almas comprenden un solo cuerpo espiritual llamado el alma de Adán. Cuando una persona se corrige a sí misma, corrige al mundo entero. Esto se aplica a cada uno de nosotros. El cuerpo pasa por diversas encarnaciones o circulaciones, o estados de hambre y llenado. Sin embargo, la ley de la naturaleza es tal que los estados de hambre invalidan los estados de satisfacción y placer. El cuerpo espiritual constantemente sufre estas circulaciones. Esto puede compararse con una piedra que se pule al ser bañada por las olas del mar, como si adquiriese la suavidad del agua, como si el agua transformase al exterior de la roca y le hace parecerse a ella, así como la luz realiza el trabajo sobre el alma y lo adecúa a la recepción de la luz. La luz da al alma sus propios atributos. No obstante, además del hecho de que las sensaciones y recuerdos desagradables invalidan completamente los agradables, sin dejar nada de esto último como si nunca hubiera existido. Hay un atributo más del egoísmo. Cree que los otros tienen lo que él no tiene, o que los otros tienen más de lo que él tiene. El alma adquiere un sentimiento de envidia y la percepción de que el estado de la otra persona es mejor que el suyo. Esto viene del hecho de que el alma misma es neutral y que se encuentra entre dos fuerzas llamadas ángeles o entre dos sistemas llamados fuerzas impuras e impuras o el origen del bien y del mal. Ellos tocan el alma, como si la lanzaran de uno al otro, entre las palmas de las manos por turnos. Así es como se siente la persona durante su desarrollo espiritual. A veces se le lanza a sus pensamientos positivos, acciones y deseos, y después de repente cae bajo la influencia de pensamientos y aspiraciones negativas, y no se puede hacer nada al respecto. En primer lugar, la persona debe tratar de investigarse a sí mismo y entender qué fuerzas están ejerciendo una influencia sobre él ahora. A continuación, sobre la base de este entendimiento, la persona debe tomar una decisión. La persona que asciende por los niveles espirituales alcanza sus propios estados, los cuales han permanecido en él en todos los niveles de la cadena del descenso de su alma del mundo del infinito a nuestro mundo, en cada nivel por lo que su alma descendió a nuestro mundo. Él asciende y empieza a percibir nuevos deseos. De acuerdo a ellos comienza a pedir ayuda. Sin embargo, si no ha corregido el alma anterior, el que sigue no se revelará en él. Él no lo percibirá y no tendrá nada que pedir. El ascensor espiritual de la persona consiste en reunir todas las partes del alma o porciones dentro de sí, que se han mantenido en niveles superiores. Entonces, al ir ascendiendo, la persona llena el alma con luz y los añade a su alma. Esto es el alma completa, o Kelim llenos de luz, ya que todo se conoce comparándolo con su contrario. Sin haber conocido el mundo espiritual, no podemos conocer nuestro mundo.
Ambos mundos no son más que nuestros estados subjetivos y los conocemos simultáneamente. Percibimos solo nuestro propio sufrimiento, pero nunca el de los demás. No vemos el sufrimiento del otro, porque está adentro. Sin embargo, podemos ver los placeres del otro, porque está afuera. Por lo tanto, nos llenamos de envidia. Esta es la envidia por luz que ha entrado en otra persona. Sin embargo, gracias al hecho de que el Creador ha creado un sentimiento de envidia en nosotros, esa misma luz ha entrado en nosotros también y formó un deseo dentro de nosotros, el querer el mismo placer que la persona a quien envidia siente. Adquieres tu propio deseo por ese placer. Por lo tanto, como todos los demás atributos de la persona, incluyendo los peores, la sensación de envidia es necesaria para el progreso espiritual. Alcance en lo material y espiritual. No hay diferencia alguna entre el cuerpo y el alma. La diferencia radica solo en el hecho de que el cuerpo se ve influido por la naturaleza que lo rodea, y el cuerpo interior, el alma, se ve influida por su propia naturaleza. El alma, sin embargo, solo cambia como resultado y grado de su trabajo o el grado de combinación de lo material y espiritual dentro de sí. Todo lo que sucede con nuestra alma y cuerpo viene de la misma fuente, el Creador, quien se manifiesta a través de la naturaleza material o espiritual. Las personas que no perciben la espiritualidad, que solo perciben nuestro mundo, afirman: no hay creador, todo es naturaleza. Aquellos que reciben un alma o la luz superior sienten de otra forma. Todo proviene del Creador y, al pasar a través de los mundos superiores, desciende hacia nosotros. Podemos vivir en este mundo sin entender lo que está ocurriendo en la naturaleza, en la sociedad y en nuestro mundo, sin conocer el pasado y el futuro y sin saber lo que nos está ocurriendo a nosotros y encima de nosotros, así como a dónde va la humanidad. La existencia bajo la influencia del universo circundante es una existencia inconsciente o animal. Sin embargo, en el mundo espiritual es imposible entender el estado de uno sin tener la comprensión de su causa y consecuencia. El alcance espiritual es ideal, es decir, es completo y perfecto en cada una de sus etapas. Por lo tanto, la persona puede recibir su estado futuro en la medida que alcance las causas iniciales de la naturaleza espiritual. Tenemos que llegar al nivel más alto posible, donde el alma se une con todas las otras almas en el mundo del infinito, alcanzando así nuestra fuente, el Creador, y se llena con su luz. De esta manera, el final y el principio de nuestro camino se encuentran. Solo en este caso las personas se liberan gradualmente de su propio deseo egoísta, los placeres animales, la riqueza, el poder y el conocimiento. Debe sentir que los deseos por estos placeres le traen dolor, pérdida y que lo dañan. Solo al haber percibido su maldad, la persona voluntariamente lo rechaza y se libera. Sin embargo, es necesario recordar que todo fue creado solo para nuestro progreso espiritual y con el propósito de alcanzar la meta de la creación. El Creador creó todo solo por sí mismo, o para el alcance de su propio objetivo. Además, Él no creó nada en vano. La persona fue creada de tal manera que desea saber lo que está oculto. Pero para ser más precisos, lo que percibe que existe pero se le oculta. La razón de esto es que no percibimos de ninguna manera lo que realmente está oculto. Si el Creador quiere atraer a la persona a algo, se lo revela o poco más, es decir, la muestra que hay algo oculto y esto despierta su deseo de revelarlo él mismo. Además, algo que está medio oculto nos atrae más de lo que está revelado. El interés en lo que está medio oculto nos da la fuerza para revelarlo. Cuando lo revelamos de nueva cuenta se hace necesaria la búsqueda de lo que está medio oculto. No hay satisfacción en lo revelado. Con el fin de percibir el placer debe haber interrupciones en la percepción. Solo entonces somos capaces de comprender toda la magnificencia del placer. Dentro de los deseos egoístas, cuando todo está lleno hasta el borde, se empieza a percibir el vacío. No hay alegría de vivir. Los países con mayor
prevalencia de suicidios son específicamente los que tienen el más alto nivel de vida. Entre más oportunidades tenga la persona, más fácilmente puede recibir lo que quiere de inmediato y más rápido pierde el placer de lo que se recibe. Esto ocurre porque no hay ocultamiento o inaccesibilidad. Por lo tanto, el gusto y el placer se pierden. La fuerza del Creador se expresa precisamente en el hecho de que Él nos lanza en la dirección opuesta a Él. Luego poco a poco se revela y empezamos a anhelarlo. Desde el punto de vista de la persona, la labor principal es descubrir la ocultación del Creador, la percepción de estar lejos de Él, la percepción de la necesidad de encontrar la raíz de la persona y la percepción de la luz circundante. Tan pronto como lo conseguimos, revelamos fuerzas dentro de nosotros que nos jalan hacia el Creador. La revelación de las acciones del Creador está dentro de su ocultación. Si quiero atrapar directamente la espiritualidad sin realizar correcciones específicas de mis atributos, no podré hacerlo. Tengo que realizar las correcciones que corresponden a lo espiritual. Podré percibir la espiritualidad en la medida de mi equivalencia con ella. El Creador no se oculta de nosotros, más bien sus leyes ocultan a nuestro egoísmo de Él. Tan pronto como nos comprometemos voluntariamente a la prohibición de la primera restricción, no recibir en los deseos egoístas, el Creador se nos revela de inmediato. Cuando la persona voluntariamente o de buen grado acepta las leyes de la ocultación de lo espiritual de su egoísmo inmediatamente se llena de luz del Creador. En percepción y revelación, hay dos caras de la misma ocultación. Cuando ocultamos nuestros sentimientos egoístas y cuando nos ocultamos de la recepción del placer del Creador. Sin embargo, en principio son la misma cosa. El egoísmo y el placer directo son dos cosas interconectadas. La luz está conectada entre sí. Es imposible percibir la luz sin deseo, y cuando hay deseo está presente, porque la persona prevé un posible placer en el futuro, o la luz a su alrededor, dentro de nuestras percepciones. Ya sea que percibo deseo y trabajo contra él, o que percibo el placer y trabajo contra el placer, todo nuestro trabajo, a pesar del conocimiento, el material, todos los obstáculos egoístas, las leyes y normas de la sociedad, todo esto se unifica en última instancia en el trabajo contra nosotros mismos. Para contrarrestar esta situación, debemos tener fe en el hecho de que todos nuestros obstáculos y todo fue creado por el Creador. Fe en el hecho que el Creador está oculto y que solo en este estado puedo revelarlo al transformar todos los obstáculos en nuestros aliados. Tan pronto como el Creador nos muestra que está oculto, empezamos a aspirar por él. La gente alrededor de nosotros todavía no percibe al Creador. Existen en un estado inconsciente, porque aún no han alcanzado su punto más bajo. Todavía están situadas en el Creador, como todo un niño dentro de la madre, y actúan automáticamente, es decir, solo bajo la influencia de la naturaleza que Él creó. Cuando la persona comienza a comprender cuánto se ha alejado del Creador, es el punto en que empieza su desarrollo espiritual. A partir de este estado, la persona adquiere la posibilidad de avanzar hacia el Creador. Lo único que tenemos que hacer es percibir ligeramente el Creador, incluso aunque no se haga de forma aparente. Esto inmediatamente nos da una fortaleza inmensa o fuerzas, porque fuimos creados con el deseo de sentir placer. La luz del Creador es una enorme fuente de placer y comenzamos a añorarla. La parte interior de la mente se llama alma inteligente. La persona también es capaz de percibir su carencia dentro de ella. El motivo de la simultánea percepción de la presencia y carencia de la misma fuente es: la creación se percibe a sí misma como creación independiente, solo en la medida en que siente ausencia dentro de la percepción de la vida y la fuerza de la vida.
Las criaturas que carecen de la percepción de su existencia también carecen de la percepción del alma inteligente y su parte interna, por lo tanto solo perciben carencia en el grado necesario para su inexistencia corporal. El enfoque principal que tenemos que tener en cuenta siempre lo especial que somos y que vinimos para corregirnos aún más de lo que ya somos. Siempre tenemos que buscar ese apego a la espiritualidad que es la esencia divina de nuestro ser, un ser de luz en una experiencia corpórea donde tiene ver la luz de lo oculto de las cosas en este mundo, porque todo en este mundo tiene luz. Por eso tenemos que entender el significado de la luz oculta de las cosas, entender que todo tiene un único propósito en este plano. Cuando una persona está conectada a su fuente, puede ver todo, y no solo las cosas a nuestro alrededor, sino todo en su verdadera forma. Lo que para tu percepción puede ser un gran problema por la falta de conexión a la fuente de lo que eres y de dónde viene, te puede jugar una mala pasada, porque no estarías viendo el trasfondo o la luz oculta de las cosas o de las circunstancias. Esforzarnos por ver la luz oculta que allí se encuentra, porque ser espirituales y hacer acciones de conexión no es suficiente. Por lo tanto, debemos esforzarnos no solo por hacer una conexión con la luz oculta, sino también por desarrollar la habilidad de mantener esa conexión todos los días y fortalecerla cada día más. Los hábitos son muy importantes para todo en nuestra vida. Para una conexión con la fuente es muy importante ir introduciendo hábitos en nuestras vidas que nos ayuden a alcanzar nuestra conexión. La actividad física también puede ser una forma para conectarte con el Creador. Algunos le llaman a esto meditación en movimiento. Caminar, trabajar en la jardinería, montar bicicleta, hacer yoga, tejer, hasta las tareas del hogar. Puede permitir que tu mente racional quede en silencio y se abra el espacio para que recibas orientación y energía positiva por parte de la luz. También te recomiendo las meditaciones cabalísticas para que no falten en tu vida para activar toda esa cadena de información que llevas en el alma. Es muy importante que tomes en cuenta todas estas pautas porque el camino por aquí sea mucho más placentero. Pero lo más importante de todo es el recordar el ser de luz que eres. Meditar con regularidad nos ayuda a fortalecer nuestra conexión con el Creador. No siempre tenemos las respuestas ni sabemos cómo actuar en la vida, pero si nos habituamos a estar en silencio y quietos, podemos cultivar una relación positiva con el Creador. Podemos tener acceso a una paz, una claridad y un bienestar mayor. Con toda la confusión y la negatividad en el mundo en estos momentos, nuestra meditación colectiva, oraciones y energía son especialmente importantes. Lo que quizá comience como una práctica para la transformación personal puede convertirse en el tipo de conciencia que puede llenar el mundo de luz. Para tener una vida en conexión es prioridad un orden. El poner orden a nuestras vidas nos ayuda a tener un equilibrio entre la salud física, mental y emocional. Como consecuencia se evita el caos. Esto también implica en el tiempo, o sea, tener un tiempo para cada cosa y en el espacio, un lugar por cada cosa. Los hábitos son factores determinantes, pautas que definen nuestro carácter y que realizamos como una práctica habitual. Muchos de estos hábitos los hemos creado inconscientemente y pueden ser positivos o negativos. Para identificar estos hábitos es necesario una introspección y reconocer los buenos hábitos, que son los que aportan a nuestra calidad de vida, de los malos hábitos. Estos últimos son los que, como consecuencia, no aportan en nuestra vida, nos llenan de insatisfacciones y generan un vacío, y en ese caso podríamos decir que son los hábitos que nos desconectan de la luz. Por lo que estos hábitos que nos impiden la conexión con la luz tienen que ser primero eliminados para luego incorporar nuevos y buenos hábitos. Se recomienda empezar de a poco, pues generar un cambio radical puede que no ayude con el propósito. Para incorporar estos hábitos primero tenemos que ser proactivos, pensar en mí y en los demás, entender que nuestro propósito está justamente en conectarnos con la luz, y lo podemos hacer con la práctica diaria, ya que muchas cosas, como por ejemplo bendecir los alimentos, son una instancia que nos permite conectar con el Creador. El ser proactivos se relaciona a que los cambios que queremos realizar son para bien.
en pro del orden que queremos. Muchas veces estos cambios se relacionan con nuestra visión de vida y los valores que observamos como propios, ya que a partir de este conocimiento podemos ir incorporando hábitos que van alineados con nuestros objetivos. Sí. Conectar diariamente con la luz es importante para ti. Podrás adquirir estos nuevos hábitos. Es más, digo que tenemos que saber vivir lo sagrado. Le pondríamos a vivir en espiritualidad. Ojo, que esto no significa que tengas que vivir como ermitaño, ni mucho menos podrás vivir en donde sea, porque serías capaz de ver la luz oculta de las cosas y a todo le verías un beneficio para ti mismo y el propósito de la luz. Cuando nos acostumbramos a algo, esto se convierte en una segunda naturaleza. Por lo tanto, no existe nada que el hombre no pueda sentir, en ello su realidad. Esto quiere decir que, aunque uno no tenga sensación sobre una determinada cosa, puede llegar a sentirla al acostumbrarse a ella. Es preciso entender que existe una diferencia entre el creador y los creados, en lo referente a las sensaciones. Para los creados existe quien percibe y lo percibido, el que alcanza y lo alcanzado. Esto significa que tenemos a alguien que siente y que está conectado con cierta realidad. La manera más poderosa de conectarnos con la luz es ayudar a otra persona a conectarse con la luz. Espero que con este humilde aporte pueda ayudarte a conectarte y tú ayudar a otros, ya sea por medio de la guía o de la acción altruista. Como donaciones, empatía con el prójimo, con el medio ambiente, todo lo que existe en el universo se merece respeto aún más en este plano. O en esta casa que le llamamos tierra, donde somos la especie que tenemos que dar el ejemplo y de cuidar las otras especies que están a cargo nuestro, porque es así, busca realizar acciones que te llenen, que te den valor, como ser de luz con todo lo que implica ser un divino viviendo una experiencia terrena. Está en manos del poder tomar la rienda de tu vida como el propósito de las mismas. Cuando estamos conectados con las luces, las dudas desaparecen, las preocupaciones y los miedos se desvanecen, y así tendrás más certeza del universo y de todo lo que te rodea. Tómate la tarea de siempre ofrecer tu hombro, hacerle saber a alguien que no está solo en su batalla. Puede recordarle que el Creador está con nosotros siempre, incluso en la oscuridad. Enseñar con el ejemplo. La mejor manera de inspirar a los demás a emprender un viaje espiritual es convertirte en la personificación de los principios espirituales en lo que crees. Sin importar cómo elijamos ayudar a los demás, es necesario que lo hagamos con un fuerte deseo por la luz. La intención detrás de nuestras acciones es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Todo comienza con el deseo. Cuando ayudamos a los demás sin un deseo por la luz, nos conectamos con nuestro ego. Aunque intentemos ayudar, quizá lo hagamos porque queremos sentirnos bien con nosotros mismos, queremos agradar a los demás o controlarlos. En otras palabras, no es verbalmente altruista. El verdadero deseo nace en nuestro corazón y conduce naturalmente a acciones positivas. Mientras más queremos ser como el Creador, más concentrados estamos en compartir desinteresadamente. Muy importante también es estar alegre, vibrar en alegría, que es muy importante. Buscar cosas que te alegren y alegren a los demás también. Debemos saber que la alegría es un estado de iluminación superior. La alegría es un reflejo de las buenas acciones. El caso es compartir actos de bondad en cada instante que tengas para transmitir eso. Mira las situaciones como oportunidades para ir sacando a flor de piel tu identidad lumínica como ser. Michael Berg dice, el compartir es importante, no solo porque nos permite realizar buenas acciones de manera visible o ser reconocidos como personas justas. El compartir es importante porque al transformarnos en seres
Dadores obtenemos la alegría y la plenitud que son el verdadero propósito de la vida. Es verdad que inherentemente nos beneficiamos de compartir nuestras buenas acciones. El compartir es intrínsecamente valioso, no porque te confiere un premio, sino porque trae más luz al mundo, y la vida de las personas con quienes compartimos es una oportunidad para compartir e inspirar a otros a realizar actos más grandes de bondad. La luz que compartimos crece, porque cuando nuestra conciencia es una conciencia de compartir y buscar apoyo para dar más, es así como alcanzamos nuestro potencial más elevado. Tenemos que recordar que nuestros actos van más allá de 1% que recibimos y de no olvidarnos del 99% que no percibimos. Tenemos que ser verdaderos hacedores de este plano de luz en cada acción que hagamos, lo que seamos verdaderamente. Amor, alegría, paz mental, libertad está disponible para nosotros. Cuando nos conectamos con esta dimensión que está fuera del alcance de nosotros, de nuestros 5 sentidos, nuestros problemas a través del enojo, los celos, el miedo y la inseguridad, sin darnos cuenta que nos desconectamos de la fuente de plenitud duradera. Imagina que pudiéramos utilizar nuestras dificultades como trampolín para acceder de forma constante al 99% de lo que de verdad somos, ese 99%. Y no el 1 que percibimos siempre toma en cuenta el ser que eres. Una de las maneras de poner en práctica es que cada día que te estaban comentando algo, siempre fíjate en la intención en la que vienen. Siempre tienes que estar atento a las intenciones que afloren en ti. La intención de recibir esa llamada la inclinación malvada. Siempre que la intención de dar es llamada la buena inclinación, la acción por sí permanece igual. Podemos diferenciar entre buenas y malas acciones, solo mediante las intenciones que hay detrás de ellas. Así, un proceso de corrección es en realidad una modificación de las intenciones. Si está orientada hacia uno mismo, entonces es considerada como la inclinación malvada. Si está enfocada en nuestro prójimo, entonces es buena. Con estos puntos para que todo en la vida funcione, querernos a nosotros mismos debe ser un proceso constante, y dentro de este hay apertura para el amor hacia desde otros. También es muy importante ser honestos con nosotros mismos y los demás, para lograr un acercamiento a la plenitud espiritual. El punto es que cuando una persona vive la espiritualidad, no existe espacio para hablar mal del otro o para juzgar, sino para mejorar cada uno como seres humanos. Cada uno de nosotros es responsable de lo que pase en nuestras vidas. Cuando incluimos al componente espiritual en nuestras vidas, podemos potencializar nuestra experiencia como seres humanos y corregirnos y mejorarnos con el objetivo de traer más luz al mundo. En conclusión, es avivar una inteligencia espiritual con nuestras acciones. Nada más hermoso que ser un instrumento de la luz en estos planos. Agarra el lugar que te corresponde como coseador de tus acciones. Que tus acciones hablen por ti. Que el resonar de tu voz sea inspiración para otros cuando te escuchen. Que la luz de tus ejemplos se expandan por este 1%. Que ese ser de luz de conciencia pura tome las riendas de tu vida con el trono en tu corazón para que la luz tome el mando de tu vida. Cuando nos concentramos en mejorar, no tenemos tiempo para envidiar ni criticar a nadie. Y en esa lucha por dar a los demás lo mejor de uno mismo, se unirá a los demás. El secreto para vivir más es compartir la vida. La generosidad del espíritu vence al egoísmo del cuerpo y se une a la luz. Aprecia tus riquezas. Ya somos ricos. Solamente tenemos que darnos cuenta cuán ridículamente ricos somos realmente. Haz una lista de tus bendiciones, incluyendo cada parte de tu cuerpo que funciona, tus posesiones, las personas que amas en tu vida, las actividades significativas en las que estás involucrado, y mira cuán ridículamente rico eres. Nutrir relaciones especiales. Tener una relación especial puede transformar tu vida y quitar la sensación de soledad. La palabra en hebreo para vida es yaim, que es una palabra en plural. Porque si no estamos conectándonos de forma significativa con otros, no estamos viviendo realmente. Haz una contribución única. Tú tienes una contribución única para hacer en el mundo, una contribución que tiene relación con tu esencia
y la cual es profundamente significativa. A medida que compartes tu luz y tu bondad con otros, te conviertes en un socio para perfeccionar el mundo. Si te estás preguntando qué camino espiritual seguir, yo te diría ninguno. Si fueran decisiones que tomar por algunos caminos que te llaman la atención, porque en muchas ocasiones caminos espirituales que paran rezando en muchos lados son una continuidad de caminos que ya la humanidad recorrió, de la mano de lo mental, de la mano de falsos sistemas de creencias y paradigmas, que en realidad no es lo que realmente somos con esa esencia divina, con ese profundo que somos. Normalmente cuando se habla de cosas espirituales se llenan la cabeza de falsas ideas, en la cual nos proyectan metas falsas. Por el mismo hecho del nacimiento de una idea falsa, el resultado es el mismo, que al fin y al cabo no tiene que ver en nada con nosotros, de lo que realmente somos. La única meta tiene que ser el recuerdo colectivo de lo que somos, conocernos a nosotros mismos, fluir con la vida y sentir la vida. De eso se trata este libro, de sentir la vida y dejar los paradigmas a un lado. Como se diría, se trata de ser un ser normal, viviendo a plenitud su vida con fluidez en la misma, no siendo mundano totalmente, ni tampoco súper espiritual, sino tener en claro en vivir la vida de la mejor manera posible y que nuestra presencia tenga ese impacto positivo en nuestro entorno y en el mundo. Tener en cuenta nuestros tiempos de vida, dividiéndolos en momentos espirituales, ya sea con meditaciones o con esa actividad que te conecta contigo mismo y con el todo, y de igual manera gozando la vida, escuchando nuestro cuerpo, viviendo en equilibrio y en armonía con nosotros mismos. Por eso la espiritualidad está en la ausencia de caminos. Está en el vivir del momento presente. Es no dejar para después las cosas que te gustarían hacer, tanto por ti o por los demás. Ve por aquello que tu corazón te dice que lo hagas. Es así de sencillo este camino, el conocimiento. Eso para entender que la vida es más simple de lo que pensamos y muchas veces de las trabas que nosotros ponemos en nuestras vidas. Y si te estás preguntando entonces, ¿qué sentido tiene la vida si no tengo un camino para seguir? Camino quizás no, pero peros sí condiciones que pasar y que vivir. Lo que pasa que la vida tiene un sentido único, que es vivirla para la vida misma. Si fuera una persona, su único sentido es de vivirla plenamente. Es la que nos dice cómo vivirla. Y que ya todos sabemos que muchas veces lo complicamos. Ponerle un sentido a la vida que conlleve mucho esfuerzo siempre. La mente siempre nos plantea que tenemos que luchar por tal cosa o competir por tal cosa, pero eso es simplemente mentiras de la misma. La realidad de la vida es muy distinta. Cuando aprendemos a poner en un sitio a la mente, la vida se muestra tal y como es. La mente es un instrumento útil para nuestro diario vivir, como planificación, información, donde nosotros tenemos que hacerla, que trabaje para nosotros interactuando con nuestro entorno, creatividad, intelectual, sirve para muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta que no vale para todo lo que tenemos que tener en cuenta que no vale para todo lo que somos. En donde caemos en dejarla a la mente que tome control en nuestra vida misma, como un radio, que todo el tiempo te está hablando y que nunca se calla. Te menciono que la mente con el cerebro es una antena muy poderosa, donde hemos olvidado cómo apagarla, o cómo hacer que trabaje para nosotros. Por eso es muy importante ejercitar con meditaciones para ejercitar el alma. La importancia que se merece en el cuerpo que habilita es como decir quién manda la cuestión de tu vida. Normalmente verás que muchas técnicas de meditaciones te hacen respirar antes de empezar tu práctica. Es muy buen ejemplo para empoderar el alma ante la materia del cuerpo y dar paso el poder al ser que en realidad habita en el cuerpo tuyo, que te tocó con los padres que tú elegiste en el momento de tu llegada a este plano.
Si bajamos a estos planos por decisión propia y elegimos hasta nuestro Padre para vivir la vida, con todo lo que eso conlleva para nuestra gratificación, entonces uno de los sentidos de la vida es vivir cada etapa de nuestra vida, ya sea en los momentos felices como hasta en los momentos de enfermedad. Es vivir cada momento que pasamos en estos planos, el vivir sin la mente que nos domina en cada situación con las que nos topamos. ¿Por qué lo digo? Porque a mi opinión la mente no ve la vida, más bien solo piensa sobre la vida, pero no la vive, y eso de pensar ya pasa a una interpretación sobre cómo debe ser la vida o la situación que estamos pasando, y al suceder esto, ya ahí hay una deformación como es la vida en función del sistema de creencias que haya aprendido hasta que ese momento. Por eso que muchas personas pasan su vida según la interpretación de su mente, según la programación que tengan respecto a las circunstancias de su diario vivir, ya sea que en ese momento su programación mental venga de la iglesia que lo adoctrinó, o si no de su seno familiar social, y sin contar la carga de información que lleva programado en su ADN de generaciones pasadas. Entonces, ¿qué hace una mente programada en ese sentido? Proyecta todo a su alrededor, como ve en ese momento la vida, por todo lo antes mencionado, impactando a todas las personas a su alrededor y el mundo. Por eso es muy importante saber esto, tener conciencia de esto y actuar sobre esto, de toda la programación que hemos recibido para ver distinto la vida de cómo la ves hoy. Porque si no se proyectara como una pantalla toda su vida acorde su sistema de creencias, miedos, de esa misma manera verán el mundo y por ende la vida misma. Por eso no podrán ver el mundo como es, ni tampoco podrán verse a sí mismos como realmente son. Y de esa forma se les escapa la realidad. Cuando se contempla la realidad, cuando se siente la realidad, es cuando se puede sentir y percibir qué es lo real. No tiene otro sentido que simplemente vivirla. Es una razón de ser, una razón de la existencia misma, que vivirla así de simple. Ahora el conocimiento y el apego del espiritual a esa elevación de conciencia es para tomar la conciencia correcta en cada acto que realizamos y contemplando la simplicidad de la vida, de la razón de ser de la existencia como ser parte de la evolución misma, como ser y de todo nuestro entorno que nos rodea, tomando conciencia de quiénes somos, qué somos y cuál es el alcance de cada acto que realizamos en este plano, tanto en pensamiento como en acciones físicas, que somos capaces de lo inimaginable, que el límite es lo que ponemos nosotros, donde recordamos ese sentido de la unidad con el mismo universo y la conexión con la luz misma, y al tomar conciencia de todo esto, asumiremos la vida con confianza, con absoluta confianza. Teniendo este conocimiento nos llegará la aceptación, una aceptación con base a la confianza que nos nace del corazón, que te da identidad, te dice aquí estoy, soy presente en este plano, tengo presencia y todo lo que hago en él para vivir la vida a plenitud, vivir para vivir. Así entenderemos las cosas de la vida, viviendo con intensidad cada momento, viviendo con intensidad con cada alegría que nos cruza y la que creamos. Y por ende, viviremos con intensidad los momentos que parecen tristes. En fin, acaba la intensidad con una conciencia única de ser entendido la materialidad, y por ende haciéndola que trabaje para nosotros como co-creadores de este mundo y de nuestra realidad. Entendiendo esto, la única razón de ser es vivir en plenitud cada momento. Por eso es muy importante tener esa conexión con uno mismo y la vida en sí. Así como es arriba es abajo. Sin la conexión con la creación, con la fuente de bendiciones, es imposible que en esta materia podamos pasarla bien. Y una de las leyes universales que siempre hay que tener en cuenta en cada momento es la ley de causa y efecto. Para ir educándonos espiritualmente sin este conocimiento, también podríamos arrastrar muchas cosas que no sabrás de dónde salen. Por eso mucha gente mira hacia un costado, mirando la vida de sus amigos o amigas, y empiezan a catalogar si tiene mala o buena suerte según las circunstancias que esté pasando. Es decir, suerte es desconocer muchas de las leyes universales que rigen todo el universo. El ser humano catalogó a la suerte en una ley que simplemente desconocía, la ley de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene su causa. Todo ocurre a través de esta ley, nada ocurre a la suerte, y entre ellas tiene varios niveles. Aún así son leyes perfectas.
El conectarte con lo espiritual tendrás más efectos por causa, por eso es muy importante ir educándonos, sobre todo ir transmutando la mente, tomando posesión de nuestro cuerpo a través de nuestra alma, y así cada día más la iremos empoderando y nosotros recordando el ser de luz que somos. Ahora, una introducción a la palabra suerte en hebreo se dice mazal, hablando cabalísticamente que una palabra con 3 consonantes no contiene vocal, donde nosotros la dividimos en 3, que serían lugar, tiempo y enseñanza. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no existe un ser humano que no esté en este momento y el lugar adecuado, por más que esté pasando un acontecimiento que él no entienda el por qué, ya sea en condiciones desagradables a su percepción o duras, como también con condiciones que sea de mucha alegría y felicidad. Según la percepción que tenga en ese momento, por ese mismo caso siempre es perfecta cada situación en nuestras vidas. ¿Y por qué perfecta? Porque en el camino o en el sendero de la espiritualidad y el viaje a este mundo, que solo lo que le importa es el crecimiento y evolución espiritual, en todo lo que te puede acrecentar como ser, ya sea teniendo en cuenta esto, dicha suerte o masal en hebreo es aquel que aprende la lección de ese momento y de ese lugar, ya que esa situación que la persona está pasando la creó a través de su deseo, ya que todos los seres humanos somos iguales, venimos del mismo lugar de emanación. La gran diferencia de una con otras son el deseo, que son distintos. Esto se ve en todos los reinos, ya sea vegetal, mineral y animal, de la misma manera como también en cada creación que bajamos a este plano, de los planos superiores, donde todo está ahí, para ser bajado a estos planos inferiores. Las emociones no ocupan un lugar físico, sino que abarcan el mundo emocional del hombre, siendo generalmente su influencia más poderosa que la realidad material. La emoción y el pensamiento son poderosos instrumentos a través de los cuales el hombre se conecta con la realidad. Aunque no debemos olvidar que son tan solo medios para lograr materializar nuestra voluntad y deseo. La voluntad y el deseo son la fuerza interior que mueven al hombre. La voluntad altruista de ayudar y beneficiar al prójimo y a la sociedad, o por el contrario, el deseo personal egoísta. En este punto radica la diferencia entre lo espiritual y lo material. Espiritual es la voluntad altruista de beneficiar al prójimo y material es el deseo personal egoísta. El gran sabio cabalista Ashalak, en su introducción al libro de Zohar, nos explica que la voluntad se encuentra por encima del pensamiento, es decir, que cuando el hombre piensa, no hace más que articular y darle forma mental a su voluntad y deseo. El intelecto debe actuar permanentemente, asimilando nueva información sobre su entorno, pero también es necesario que adquiera la sabiduría de cómo conocer, para no confundirse y así poder aprender la realidad correctamente. De acuerdo a la Kabbalah, la función del pensamiento consiste en discernir entre nuestros deseos, previendo las consecuencias de nuestros actos. Cuando el hombre piensa, no hace más que racionalizar sus necesidades, anhelos, deseos y en última instancia su voluntad. Pero para tomar la decisión de concretizar o no nuestros deseos, cuándo y de qué forma debemos confrontarlos a un objetivo. Solo después de esto puede surgir la posibilidad de elegir y desarrollar la voluntad. El objetivo nos hace tomar conciencia de nuestro deseo y solo así podremos generar la voluntad para canalizarlo correctamente. El deseo es innato e inconsciente, en cambio la voluntad es consciente y adquirida. El deseo en su forma instintiva es denominado por Kabbalah Ratzon Lekebel, voluntad de recibir, egoísmo. En cambio, a través del trabajo consciente de la Tará y las mitzvot, se lo puede transformar en voluntad de dar, altruismo, en hebreo, Ratzon Lehaspia. El deseo de recibir no se puede anular, es la esencia del hombre, la energía básica que nos mueve, ya que él es el recipiente del placer. De acuerdo a la Torá, debemos educar nuestro deseo y darle la forma correcta, altruismo. De ese modo, aprendemos a disfrutar haciendo el bien y tomamos conciencia de las necesidades de nuestro semejante.
Por ende, nuestra percepción comienza a expandirse a todos los ámbitos de la realidad. Solo entonces, el plano material deja de ser el objetivo final, transformándose ahora sí en un medio para el verdadero logro, la plenitud del hombre. El deseo es toda la materia de la creación, todo excepto la luz. El deseo es algo creado de la nada, y todos los derivados del deseo fueron creados bajo la influencia de la luz. Por definición, una vasija es simplemente un contenedor vacío. De nuestro deseo depende de que llenemos y cuánto. Por lo tanto, según la terminología cabalística, cuando hablamos de nuestras vasijas, nos referimos a nuestro deseo, porque para recibir algo, primero tenemos que dárselos. Así pues, nuestra capacidad de desear es grande. Así pues, nuestra capacidad de desear es nuestra vasija, y mientras más deseo tengamos, más grande será la vasija. Construimos una vasija más grande al aumentar nuestro deseo de conectarnos con el Creador físicamente. Nacemos como seres puros de deseo, buscando satisfacer nuestras necesidades básicas como alimentación, ropa, protección y vivienda. La naturaleza hace que el instinto primario de un bebé sea llorar para recibir. Esto es imprescindible, porque un bebé necesita ser cuidado por completo para que pueda sobrevivir. Cuando llegamos a la niñez, comenzamos a desarrollar nuestros propios deseos personales, como fortuna, fama, conocimiento o aventuras. Por ende, debemos asegurarnos de crear la vasija para recibir con un propósito positivo que nos acerque a la luz, en lugar de apartarnos con acciones egoístas. Nuestro cuerpo está predispuesto al deseo de recibir cosas por razones egoístas, mientras que la predisposición del alma es el deseo de recibir cosas con el propósito de compartir y conectarnos con la luz. Siempre actuamos motivados por alguno de esos aspectos, y aunque todos tengamos necesidades físicas básicas, podemos elegir tener el deseo de satisfacer dichas necesidades motivados por el deseo de conectarnos con la luz o motivados por alimentar nuestro ego. El deseo de recibir para sí mismos es como una droga adictiva, nos ofrece remedios inmediatos, proviene de sentir carencia, miedo, limitación y estrés. Si bien los efectos inmediatos son placenteros y emocionantes, duran poco, tampoco que al final terminamos deseando cada vez más quedar satisfechos, lo que después nos lleva al dolor y sufrimiento, porque sin importar cuánto obtengamos, la emoción es pasajera y regresamos a la situación inicial, vacío. Un deseo de recibir para compartir será el deseo de algo a largo plazo, algo más amplio. Es algo que nos acercará al Creador y vendrá de un lugar interno de compasión, amor, bondad y paz, que aunque no nos dé satisfacción inmediata, nos llevará a la satisfacción y la plenitud a largo plazo. Rab Aishalak enseña que hay 3 niveles de deseo. Los deseos del primer nivel se basan solo en satisfacer necesidades físicas innatas como sexo, abrigo y comida. La lógica es usada como el propósito de satisfacer estas necesidades básicas. Los deseos del segundo nivel están basados en satisfacer una necesidad de condiciones que van más allá del cuerpo, como el poder, el honor y la fama, y los deseos del tercer nivel están centrados en satisfacer un impulso que está completamente fuera del plano físico. Lo que está en este nivel busca sabiduría y conocimiento, y usan sus capacidades superiores para encontrar plenitud a través de dicha búsqueda. Rab Aishalak nos dice que en estos 3 niveles de deseos se encuentran en todos los miembros de la raza humana. Sin embargo, están mezclados en cada individuo en medidas distintas, y esto es lo que marca la diferencia entre una y otra persona. Tu actitud define la bondad con la que das. ¿Qué significa la bondad verdadera? Michael Berg dice, significa que por naturaleza, cuando debes elegir entre cerrar tu puño o abrir la mano, tu deseo es abrir la mano y ayudar. También agrega, el Zohar dice que no hay nada peor que alguien que no desea seguir abriendo sus manos para dar y más bien cierra su puño. Dice que no hay aspecto más grande de la personalidad y la vida de un individuo que disminuya y entorpezca la entrada de luz y la llegada de bendiciones duraderas como alguien cerrado a su deseo de dar. El objetivo principal de la investigación de la creación es el análisis de las acciones del Creador, con el fin de aprender a actuar de la manera
en que él lo hace y adquiere habilidad de imitar sus acciones. Los actos del creador se llaman gobierno o naturaleza de la creación. Los científicos también investigan las acciones del creador. Ellos las denominan naturaleza, leyes de la naturaleza, persiguiendo el mismo objetivo, aprender con el fin de imitar la sabia naturaleza. La verdad es que estas son también acciones del creador. Es un programa de nuestro desarrollo. Todos nuestros descubrimientos son revelaciones de cosas ya existentes, pero antes ocultas de nosotros. Nuestro cuerpo físico es como el cuerpo de un animal. Es similar a todos los cuerpos de nuestro mundo y obviamente no tiene ninguna propiedad espiritual en sí. Los cuerpos en nuestro mundo no difieren en términos de propiedades espirituales, solo se intercambian en el proceso de la reencarnación. Si no hay diferencia espiritual cualitativa, no importa cuán diferentes sean nuestros cuerpos fisiológicos. Espiritualmente se consideran como un solo cuerpo. En la espiritualidad la diferencia reside en las propiedades, cualidades, es porque la cáscara material exterior no existe en el reino espiritual. Por esta razón, cuando un cabalista observa este mundo, ve a un representante de cada especie, pero si un cabalista observa a la naturaleza a través del prisma de las verdaderas propiedades espirituales, entonces su visión, la cual solo distingue propiedades espirituales, no capta nada en nuestro mundo más que vacío. En otras palabras, nuestros cuerpos son similares, mientras que en la espiritualidad un cuerpo es totalmente diferente al otro. Hay un único reino espiritual. Es el reino de las propiedades que están más cerca o más lejos en relación con el Creador. La presencia de los cuerpos materiales inanimados, vegetativos, animados, no importa en el reino espiritual, porque aquí la diferencia se define solo en términos de propiedades espirituales. Si un cierto número de cuerpos no difieren entre sí, se funden en uno solo. De acuerdo con esta ley de equivalencias de forma, quien adquiera las cualidades del Creador se funde con el Creador. Podemos decir que la fuerza de atracción del Creador opera con el reino espiritual. Esta fuerza atrae a la persona hacia el Creador al nivel en que la persona se asemeja a él, y así es como la persona se mueve. El nacimiento de un ser humano. Primero los cuerpos de la madre y el padre producen determinadas células que más tarde se fusionan. Un nuevo organismo empieza a desarrollarse y es completamente inconsciente de sí mismo, de forma similar a un pensamiento no formado. Después, gradualmente, esta entidad se da cuenta cada vez más de su propia existencia. Se separa de su curso original, se vuelve autoconsciente y comienza a sentirse a sí mismo. Estos procesos están interrelacionados. La independencia aumenta a medida que uno deja de estar bajo la influencia de los padres. Y por el contrario, el nacimiento es un cambio de poder. El nacimiento espiritual ocurre cuando la persona sustituye a su propio poder con el poder del Creador. Una persona se somete voluntariamente al dominio del Creador, desea actuar a pesar de su razón y sigue la sabiduría del nivel espiritual superior. Sucede con la ayuda del Creador, la fuerza espiritual que da a luz a todo en todos los mundos, incluyendo el nuestro. Todo lo que ocurre en nuestro mundo es consecuencia de los acontecimientos en el mundo espiritual que descienden a nosotros. Se ha dicho, la fortuna en el mundo superior relacionada con la hierba en el mundo inferior la impacta, obligándola a completar su crecimiento. Esto significa que el nacimiento y el crecimiento posterior suceden solo bajo la influencia de la imperiosa fuerza impulsora de lo alto. Esto es aún más cierto cuando hablamos del nacimiento y del crecimiento espiritual. Este proceso ocurre a pesar de nuestra naturaleza egoísta. Si no fuera por la fuerza espiritual del Creador que obliga desde lo alto, la vida y el movimiento dejarían de existir en nuestro mundo. Todas las manifestaciones materiales son consecuencias, manifestaciones de las fuerzas espirituales. Cuando nuestros ojos se abran, veremos el mundo superior, descubriremos que lo corporal no existe, todo es solamente una serie de ciertas manifestaciones de las acciones de las fuerzas espirituales que nosotros vemos en su forma material, pues así se muestran a nosotros en nuestros sentidos materiales de percepción. La persona solo puede adquirir propiedades altruistas y salirse, liberarse de los egoístas, entrar en el mundo de la corrección y alcanzar la primera propiedad espiritual solo cuando logra dominar toda manifestación de sus cualidades egoístas. Naturalmente, esas fuerzas antiegoístas no existen en un ser humano. Una nueva fuerza espiritual aparece en la persona solo bajo la influencia de lo alto. Esta fuerza le asiste a superar sus deseos naturales.
La liberación de las garras del egoísmo, el faraón, se denomina la liberación del Egipto o el éxodo del Egipto, mientras que la adquisición de nuevas propiedades altruistas se llama entrar en la tierra de Israel. A esto se refería la Biblia. Si alguna vez leíste de esa liberación de esclavitud material y de los sentidos, donde todo ser humano cae y nace con esto, por el mismo hecho de encarnar en nuestros cuerpos que nos toca, como mencioné antes, los avatares que nos toca manejar, donde nosotros tenemos que tener el control, muy parecido a la película Avatar, donde indirectamente sale hasta el árbol de la vida y muchas cosas más. Todo el tema de películas y demás siempre te lanzaron cosas para que la humanidad no quede en el totalitarismo de las grandes élites y dejen de que tú elijas que creer acudiendo a tu libre albedrío. Qué loco, ¿no? Según te estás preguntando, ¿cómo no vi esto antes? Pero pierde cuidado, no fuiste el único de pensarlo o de decir esto. Donde cada película te manda un poco de verdad y otro, donde cada película te manda ciertas mentiras. Pero supongo que ya que estás leyendo este libro, ya estás muy despierto de solo seguir leyendo. El nacimiento espiritual se asemeja al nacimiento del ser humano en este mundo. Un embrión dentro del cuerpo de la madre disfruta del medio ambiente más cómodo para su desarrollo. Hasta nuestro nacimiento espiritual, estamos bajo el control absoluto de la fuerza espiritual que se desarrolla con nosotros. Sin embargo, en relación con la criatura per se, se puede decir que hasta su nacimiento el bebé existía en el vientre de su madre, en la oscuridad, sin darse cuenta de dónde está, de quién es, no puede moverse ni alimentarse a sí mismo. Todo le viene de su madre, tal es nuestro estado hasta el nacimiento espiritual. Un bebé nace en este mundo en el momento en que alcanza la madurez prenatal. Si no llega a nacer o si no abandona el lugar que fue tan adecuado hasta ese momento, perecerá. Así pues, el mejor lugar se convierte en el más peligroso. Si se queda allí demasiado tiempo, fallecerá. Esta es la razón por la que la madre misma expulsa al feto. La persona puede percibir su naturaleza egoísta y existir conscientemente bajo su control. En el exilio de Egipto únicamente se siente de manera parcial las propiedades del mundo espiritual, como si fuera desde lejos el viento de la libertad. La permanencia inconsciente y posteriormente consciente en el exilio de Egipto es una de las etapas obligatorias del periodo prenatal de desarrollo de la persona y en la Kabbalah se llama Ibur feto. Antes de nacer espiritualmente, uno debe primero sentirse como un embrión espiritual, percibido como el nacimiento de los deseos espirituales propios. Solo después de que uno nace espiritualmente, se recibe la sensación y comprensión de lo que significa existir en el mundo espiritual. Respirar autónomamente, recibir del superior, rogar, sentir al superior como el procreador y el guardián. El desarrollo posterior se asemeja al desarrollo de un ser humano recién nacido en nuestro mundo. La fuerza superior le guía meticulosamente a través de los grados espirituales y cada grado espiritual posterior difiere del anterior, solo en términos de un deseo espiritual adicional, nuevo, corregido. Inicialmente el camino espiritual del hombre consiste en la adquisición de las propiedades, poderes altruistas, así que, si sentiste muchas veces de ser una persona egoísta y todas las cosas ya mencionadas antes, creo que te vas dando cuenta que es normal. Ahora dejará de ser normal si ya tienes el conocimiento, porque ya sabrías el propósito existencial de un ser de luz como tú y todos los que te rodean, donde el segundo paso es entender tu entorno y todas las personas que te rodean. Esto te dará lugar a ir conociéndote a ti mismo, sin duda alguna, y por ende irás librándote de las cadenas que te tienen preso en esta tierra llamada Egipto, que es tu cuerpo, con tu esclavizante, que es el faraón, que es tu mente. Es hora de que te liberes de las cadenas y salgas a la tierra prometida o el estado de conciencia llamado Israel. Nunca pero nunca te desanimes, ten en mente y la conciencia que solo es una percepción de lo que se está pasando o mirando en estos momentos, donde por la limitación te acostumbraste a mirar finito y no todo el infinito que conlleva la vida en sí. Pero esa vida que llevamos dentro, donde ese ser de luz mira todo como si estuviera en un vidrio mirando la lluvia caer desde una ventana.
Es hora que abras la ventana y dejes que tome el control de la situación. Párate, respírate, llora si es necesario, pero sigue adelante, porque es parte del aprendizaje como también es parte de nuestro crecimiento. El secreto para seguir adelante es comenzar. Mucha gente quiere, pero no comienza. En mi vida tuve que hacer muchos cambios y todavía lo sigo haciendo, desde que tenía muchas vergüenzas al hablar en público cuando era chico, como también atender mi primer cliente, cuando me tocó emprender mi propio negocio sin saber nada de ventas. Tuve que aprender muchas cosas, pero comencé a hacerlo y puse todo lo que tenía de mi parte, tanto así que practicaba a hacer chistes antes de salir a la calle con el fin de ser más alegre y robarle a la gente en la calle una sonrisa. Sí, tenía que interactuar con las personas que me tocaba día a día, según en lo que tenía que hacer, ya sea compras o ir a trámites, en fin. Allá afuera está en la escala que pongamos de nuestra parte y lo veamos así como una experiencia que tenemos que vivir e ir pasando el curso llamado vida. En fin, no permitas que nadie ni nada apague esas ganas de querer salir adelante y de ser mejor siempre cada día tras una nueva oportunidad, porque todo lo bueno siempre empieza con un poco de miedo. Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarras el futuro? Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Cuando la persona completa sus correcciones, alcanza el último grado, el final de la corrección, o tikkun, como lo vimos anteriormente. El próximo nivel que sigue se llama Mesías, el Redentor, la luz que una persona recibe. Este grado es tan fuerte que le ayuda a corregir su propia naturaleza, a transformar el egoísmo innato, el altruismo y a cambiar el corazón de piedra. Lev Javen en el corazón vivo, Lev Basar. Entonces, uno se eleva a los grados supremos de adhesión con el Creador, llamados 7 grados, 8 grados, 9 grados y 1000 grados en milenios. Como Baal Hasson escribe, hay individuos que alcanzan estos grados mientras que viven en este mundo. El artículo Visión del Rabí Jiyya en el libro del Zohar narra cómo después de la muerte del Rabí Shimon, su discípulo, el Rabí Jiyá, no podía entender ¿por qué su maestro no llegó al grado final, la corrección final, el Gimar Tikkun? La respuesta se da en el mismo artículo. Hay una corrección final personal y general, a pesar de que los hombres justo alcanzan su corrección final personal. Solo la corrección general de todas las almas elevará a todos en un grado mayor, cualitativamente nuevo, de adherencia con el Creador. En el momento en el que nacemos, un camino aparece frente a nosotros. Algunos piensan que este camino es ancho y no tiene obstáculos. Sin embargo, los cabalistas enseñan que, si bien nacemos con un potencial infinito para hacer grandes cosas en esta vida, nuestro camino no está destinado a ser libre de retos. Nuestro pasado influye en nuestro presente, o, siendo más específicos, cómo las decisiones que hemos tomado determinan cuáles decisiones deberíamos tomar en el futuro. Puede que nuestro tikkun esté relacionado con dinero, salud o relaciones. Esto quiere decir que quizá necesitemos corregir nuestro comportamiento en diferentes áreas de nuestra vida en la que fuimos reactivos o egoístas en el pasado. Puede resultar difícil precisar cuál es el tikkun personal al inicio, pero si sabes cómo buscar es mucho más fácil. Toma nota de aquello que te causa dolor o incomodidad. Es posible que eso sea tu tikkun. Cuando no trabajamos en nuestro tikkun, podemos sentirnos abatidos, desvinculados del mundo o sentir cierta apatía. Esto puede llevarnos a cuestionar el propósito de nuestra vida o hacer que sintamos que la vida no tiene ningún sentido. Cuando entendemos nuestro tikkun, la vida cobra sentido. Podemos soltar nuestros temores y vencer obstáculos que quizás inhibían nuestro crecimiento y nuestra capacidad para conectarnos con la luz. Conocer nuestro tikkun nos permite alcanzar nuestro máximo potencial y nos da sentido de propósito. Cuando trabajas en corregir tu tikkun, sientes que estás en el camino correcto, o que la vida se mueve en la dirección correcta, incluso si vives dificultades. Una vez que entiendas cuál es tu tikkun personal, puedes señalar las debilidades personales que te desvían de tu curso y reconocer los asuntos inconclusos de tu pasado.
Piensa en algún periodo de tu vida en el que sentiste que te golpeabas con la misma pared una y otra vez. Probablemente trabajarás en tu ticún. ¿O alguna vez te has preguntado si el universo estaba trabajando en tu contra? Cuando en nuestra vida se repiten los mismos problemas, en realidad es la mano del Creador mostrándonos en qué tenemos que trabajar. Ese es nuestro ticún. Y si no aprendemos la lección la primera vez, la situación surgirá nuevamente de alguna manera u otra. Lección aprendida, lección no repetida. Aprenderás lecciones ya que estás apuntando a una escuela informal o jornada completa que se llama vida. Eres alumno y vendrán pruebas. No hay errores, solo lecciones. La evolución es un proceso de ensayo y error. Experimentación. Los experimentos fallidos son tan importantes en el proceso como el experimento que acaba saliendo bien. Siempre estamos aprendiendo lecciones. No hay ninguna parte de la vida que no tenga sus lecciones. Si estás vivo, todavía hay lecciones que debes aprender. Los otros son simplemente espejos de ti mismo. No puedes amar u odiar algo de otra persona a no ser que esto se refleje de algo que tú amas u odias de ti mismo. Lo que haces con tu vida depende de ti. Tienes todas las herramientas y recursos que necesitas. Lo que haces en estos días es cosa tuya. La decisión es tuya. Las respuestas están dentro de ti. La sabiduría yace en ti. El universo es tu esencia. Todo lo que tienes que hacer es mirar, escuchar y confiar, para que poco a poco vayamos adquiriendo ese nivel elevado que nos merecemos como seres de luz, hasta alcanzar el nivel de Israel, que así lo denominan los cabalistas. No hay nada mejor que estar consciente de uno mismo y que cada acto que realizamos en esta vida, como seres de luz que somos, ya que todo se nos hará mucho más sencillo y por ende podremos entender a los demás como también ayudarlos para que la conciencia se expanda cada vez más en este hermoso plano donde vivimos, que todos pueden alcanzar el estado de conciencia de Israel. Conciencia de Israel. Todos piensan que Israel tiene que ver con el lugar de Israel como lo conocemos hoy en día. Pero definamos qué es Israel. Primero creo que ahí viene la detonancia de esta palabra. La palabra Israel aparece en la Biblia cuando Jacob vence a un ángel. Mientras tanto, a Jacob no se le llama Israel hasta que pasa por una situación. Entonces, ¿qué quiere decir Israel? Es aquel que puede conectarse con planos superiores y con conciencia pura, con un entendimiento de los planos superiores de la espiritualidad, tomar conciencia del ser de luz, que es aquel que da un salto de conciencia capaz de penetrar en las dimensiones que los 5 sentidos que no pueden abarcar. Eso es Israel, así que puede ser judío, haber nacido de padre y madre, como también haber nacido en el país denominado hoy en día Israel, pero aún así no te podrías llamar Israel porque no has encontrado en esas dimensiones de conocimiento como también en los estados superiores y puedes ser no judío y hacer un esfuerzo espiritual para acceder a estas dimensiones. Y sí te podrás llamar Israel. A esto se refiere el pueblo de Israel en la Biblia, a este estado. Por eso que nadie es superior a nada ni inferior a nadie. Lo que sí se puede hacer es ese salto de conciencia. A eso se refería el pueblo de Israel en los libros. Claro está todo, está codificado, y esto se transmite de maestro a alumno. Este salto de conciencia es el estado para penetrar en los mundos espirituales. Ahí está el secreto. Por eso lo dejo claro, esto para que todos pasemos de ser Jacob para pasar a ser Israel, como nuestro maestro nos ha enseñado. Hoy en día puede buscar mucha información, que gracias al despertar de la conciencia de la masa crítica de la población mundial, maestro ya hablan abiertamente en muchos libros como canales de YouTube. Porque la importancia de conocernos a nosotros mismos y estos mundos simplemente porque no los conocemos bien, por eso se dice en el Zohar, el pueblo de Israel es el pueblo querido del Creador. ¿Quién es el pueblo de Israel entonces? Es aquel que da el salto en su conciencia. Por eso si dividimos la palabra Israel, nos da la palabra directo a Dios. Me imaginé, ¿no lo sabías? Pues te cuento que yo tampoco. Por eso es que nunca existieron como tal cosa de religiones, sino espiritualidad. Esta misma es la que nos da el salto cuántico, como la ciencia de la Kabbalah. Entonces te invito a que empieces a conocer a tu Creador.
por no decir a nuestro Creador, con la espiritualidad y la enseñanza de nuestro Maestro, y esa alma tuya, con deseo de saber más, porque lo intuyes, porque está dentro de ti. Podremos aprender, conocer y aprender el porqué de las cosas y sobre todo entenderlas. Con todo esto podremos conocer a nuestro Creador y amarlo.